de este gran militar, Napoleón Bonaparte, nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Córcega, apenas un año después de que la isla pasara del dominio genovés al francés. Ese detalle político marcó profundamente su carácter. Era francés por imposición, corso por cultura y espíritu. Desde niño creció en un ambiente cargado de tensión entre la identidad local y el nuevo poder colonial. Su familia pertenecía a la pequeña nobleza rural, los Bonaparte, una casa orgullosa pero con recursos limitados. Su padre, Carlos Bonaparte, era abogado y se vinculó rápidamente a la administración francesa buscando proteger a la familia. Su madre, Leticia Ramolino, fue una mujer férrea, disciplinada, de temperamento severo, a quien Napoleón más tarde describiría como la roca que moldeó su espíritu. Desde muy pequeño, Napoleón tuvo fama de ser serio, reservado y de orgulloso. Mientras otros niños jugaban, él prefería estar solo, leyendo historias de héroes clásicos o imaginando campañas militares con piedras y palos. La familia sufría dificultades económicas y esa precariedad temprana le enseñó dos cosas que marcaron su vida: la austeridad como disciplina y la ambición como necesidad. Aunque hablaba francés, lo hacía con un fuerte acento corso que generaría burlas durante años, alimentando su deseo de superación y su actitud defensiva. A los 9 años, gracias a una beca para hijos de la pequeña nobleza, es enviado a Francia continental. Primero ingresó al colegio de Autun para aprender francés correctamente y luego entra a la prestigiosa escuela militar. Para un niño corso, aislado y de acento marcado, la adaptación fue dura. Sus compañeros lo veían como un extranjero. Sin embargo, esa exclusión lo volvió más fuerte. Pasaba horas estudiando matemáticas, geografía y la memoria de grandes generales. Su capacidad para el cálculo y la estrategia comenzó a sobresalir. Su adolescencia fue una mezcla de soledad, humillación, disciplina férrea, una inteligencia que ya despuntaba. A los 15 años ya era reconocido como uno de los mejores estudiantes de matemáticas militar de su escuela. Su madurez le hacía parecer adulto antes de tiempo. Napoleón llega al umbral de su vida adulta con una mezcla única: un corso orgulloso convertido en francés por obligación, un joven pobre dentro de la nobleza y un estudiante brillante que había encontrado en la carrera militar el camino para elevarse por encima de su origen. Ese contraste entre su mundo interior y el mundo que lo rodea fue el motor que lo impulsó a convertirse en uno de los líderes más determinantes de la historia universal. Para comprender a Napoleón Bonaparte debemos volver a su origen, pues en esa pequeña isla mediterránea se forjó el temperamento que dominaría Europa. Córcega no era simplemente su lugar de nacimiento, era un territorio marcado por la lucha, la identidad y el orgullo, y ese espíritu se incrustó en él desde la cuna. Córcega había sido tradicionalmente un territorio indómino. Las familias vivían entre montañas, tradiciones, rivalidades y un sentido feroz de independencia. Napoleón Bonaparte nació allí apenas un año después de que Francia se adueñara de esa isla. En su casa aún se hablaba italiano y dialecto corso, y el rechazo hacia los franceses eran parte del ambiente. Napoleón Bonaparte crecería escuchando historias de resistencia contra el invasor. Aquello sembró en su mente infantil la idea de que la fuerza determina el destino de los pueblos. Horarios estrictos, pocos lujos, disciplina constante, responsabilidad de muy joven era el ambiente de este joven. Ese ambiente creó en Napoleón una mezcla de orgullo personal, sentido del deber y resistencia emocional. Mientras muchos de sus hermanos eran sociables, Napoleón destacaba por ser callado, introspectivo y voluntarioso. Prefería apartarse para leer sobre imperios antiguos o dibujar mapas de batallas imaginarias. A temprana edad comenzó a mostrar gran memoria, pensamiento analítico, imaginación estratégica, tendencia a imponer su voluntad. Su acento corto, sin embargo, lo hacía sentir distinto. Esa sensación de no encajar plenamente alimentaría su ambición de probar su vida. Gracias a los contactos políticos de sus padres y a una beca destinada a hijos de la nobleza local, Napoleón Bonaparte y su hermano José son enviados a Francia continental. Napoleón apenas tenía 9 años. Ese momento es crucial en su vida. Abandona su isla, su idioma y su mundo para entrar en un ambiente que lo ve como un extranjero. Primero estudia en Autun, donde se esfuerza por perfeccionar el francés. Luego es admitido en la escuela militar, un centro elitista, frío y exigente. Aquí se encuentran 3 pilares de su adolescencia: soledad. Sufrió burla por su acento y su origen corso. Él mismo decía que se sentía como un extraño entre franceses. Una disciplina intelectual. Se obsesionó con las matemáticas, la geometría y la historia militar. La ciencia del cálculo lo fascinaba. Determinación feroz. Convertiría su aislamiento en fuerza. Si no podía ser el más querido, sería el más brillante. En Brienne, la escuela militar, Napoleón empezó a construir la mentalidad que lo llevaría al poder. La idea de que el mundo pertenece a quien sabe imponerse. Adolescencia y preparación para la gloria. A los 15 años, Napoleón Bonaparte es enviado a la prestigiosa École Militaire de París, donde puliría su formación militar y estratégica. La fraga del estratega París y el nacimiento del oficial. En ese capítulo, Napoleón Bonaparte deja atrás la dureza de Brienne para entrar en el corazón intelectual de Francia. París, allí la escuela militar sería el lugar donde su talento dejaría de ser un refugio para convertirse en arma. Aquí ya no es un niño corso aislado,
es un joven decidido a abrirse paso en un mundo que parecía hecho para otros. En el año 1784, Napoleón Bonaparte es admitido ya formalmente en la École Militaire de París, la institución militar más importante del reino. Llega con apenas 15 años, edad en la que otros aún viven despreocupados, pero él ya cargaba sobre sus hombros la ambición de ascender socialmente y de honrar el sacrificio económico de su familia. París era un mundo completamente distinto a Córcega y Vienne, más ruidoso, más sofisticado, más político, más exigente. Sin embargo, Napoleón no se deja intimidar. Llega con un solo propósito: ser el mejor. En la École Militaire, los cadetes podían orientarse hacia diferentes especialidades. Napoleón Bonaparte elige la artillería, un arma que en su época era vista como técnica, estratégica y reservada para mentes brillantes. ¿Por qué escogió esta especialidad? Matemáticas, la precisión numérica era fundamental. Cálculo balístico requería razonamiento avanzado. Disciplina, era un cuerpo exigente y respetado. Movilidad estratégica, la artillería podía decidir batallas. Napoleón Bonaparte siempre decía: dadme artillería bien colocada y moveré el destino. Aquí empezó a comprender que la guerra también es ciencia. Sus instructores quedaron impresionados por su capacidad para absorber conocimientos a velocidad sorprendente. En solo un año completó estudios que normalmente llevaban 2 años. Fue uno de los casos más rápidos de graduarse en la historia de la escuela militar. En ese periodo desarrolló rasgos que lo definirían como un líder: capacidad de concentración casi obsesiva, voluntad de hierro, pensamiento lógico en situaciones de presión, interpretación rápida de terreno y capacidad de mando incipiente. Era joven, pero ya demostraba ser diferente. En 1785, un golpe emocional sacude su vida. Su padre, Carlos Bonaparte, muere víctima de un cáncer de estómago. Con solo 16 años, Napoleón queda como uno de los principales responsables económicos de su familia. Este hecho marca profundamente su carácter, lo obliga a madurar, a entender que el éxito no era una opción, sino una obligación. Ese mismo año, Napoleón se gradúa como subteniente de la artillería y es asignado al regimiento de Le Fère. Con apenas 16 años se convierte en uno de los oficiales más jóvenes de todo el ejército francés. Su primera etapa como oficial revela 3 cosas importantes: su austeridad extrema, vivía con lo mínimo, guardaba su salario para enviarlo a su madre y a sus hermanos, su pasión por los libros, leía sin descanso sobre Alejandro Magno, Julio César, Federico el Grande, Tacito, Plutarco, Maquiavelo. Muchos de sus compañeros lo veían como un joven extraño, demasiado serio para su edad. Su creciente habilidad para mandar, aunque era reservado y seco, tenía una autoridad natural. Sus superiores empezaron a notar que ese joven Corso tenía algo diferente, una mezcla de inteligencia y voluntad que rara vez se ve en un muchacho. En esos años, Napoleón Bonaparte empieza a pensar sobre la política. Córcega seguía muy presente en su corazón y escribe textos defendiendo la independencia de la isla. Admiraba al líder corso Pasquale Paoli, a quien veía como un padre de esa patria, ese pensamiento nacionalista, y luego chocará con la realidad y será uno de los quiebres más importantes de su vida y uno de los motores que lo llevarán a abrazar con fuerza la causa de la Revolución Francesa, que estalla en 1789. Para muchos oficiales jóvenes, la incertidumbre sería un obstáculo. Para Napoleón Bonaparte sería la oportunidad perfecta para avanzar en un mundo donde el talento, no el linaje, empezaba a abrir puertas. La Revolución Francesa abrió puertas a Napoleón Bonaparte. Este capítulo nos marca el tránsito de Napoleón, de un subteniente brillante pero anónimo, a una figura militar llamada a destacar en una Francia que se transformaba radicalmente. Francia, que era un imperio en decadencia, una sociedad al borde del colapso. Cuando la revolución inicia, Napoleón es un joven oficial de artillería de tan solo 20 años. Francia estaba en crisis, desigualdad social, estallido de la deuda pública, escasez de alimentos, descontento popular y una caída del prestigio monárquico. Ese caos político abrirá el camino a hombres audaces. Napoleón, que siempre había sentido que estaba destinado a algo más grande, percibe que la historia empieza a moverse y quiere estar frente de ella. En 1791, Napoleón regresa a Córcega pensando en involucrarse en la política local. Sigue admirando al líder nacionalista corso Pasquale Paoli, quien había vuelto del exilio. Napoleón espera unirse a él, pero rápidamente descubre una realidad amarga. Paoli ve a Napoleón y a su familia como demasiado inclinado hacia Francia, o sea, lo consideraban un traidor. El joven oficial, que en su corazón se siente corso, se encuentra rechazado por aquellos a quienes siempre quiso servir. Este es un punto emocional clave que va a tener influencia en su futuro. Córcega lo formó, pero ya no tenía un lugar para él. Después de enfrentamientos políticos y personales, la familia Bonaparte se ve obligada a huir y refugiarse definitivamente en Francia. Este quiebre interior transformó a Napoleón. Dejaba de ser un corso en Francia para convertirse en un francés con ambiciones imperiales. Mientras Francia se radicaliza y se declara la guerra a monarquías europeas, Napoleón recibe sus primeras oportunidades. En 1793 tiene su primera actuación brillante en un lugar que cambiará su destino, Toulon.
la oportunidad en Toulon. La ciudad de Toulon se había levantado contra la revolución y había entregado su puerto a la Marina británica. Francia necesitaba recuperar ese enclave estratégico. Napoleón, que apenas era capitán, propone un plan audaz: colocar baterías en posiciones claves para cortar la línea de suministro de los británicos. Su estrategia funciona. El éxito de Toulon convierte a Napoleón en un héroe militar. Por su brillante actuación, es ascendido a general de brigada con apenas 24 años. Un ascenso casi imposible sin el contexto revolucionario. A pesar de su nuevo rango, Napoleón no vive con lujos. De hecho, sus botas estaban desgastadas, su uniforme remendado y su economía familiar seguía siendo precaria. Pero su mente estaba enfocada en algo mayor: entender la política revolucionaria, estudiar la dirección del país, analizar el panorama europeo y proyectar su futuro. Ya en esta etapa, resulta evidente que Napoleón Bonaparte no veía la guerra como mera profesión, sino como un instrumento para transformar Francia, y así mismo. En 1795 ocurre un episodio clave: una insurrección monárquica amenaza al gobierno revolucionario. París se encuentra al borde de la guerra civil. Napoleón es llamado para dirigir la defensa. Su decisión es rápida y contundente: artillería en las calles, cañones cargados con metralla, disparos directos contra los insurgentes. En minutos aplasta el levantamiento. Es su acción más decisiva hasta ese momento y lo convierte en una figura respetada por el nuevo gobierno, el Directorio. Un político famoso dirá una frase célebre sobre él: Bonaparte salvó la República. Y ese acto le abrirá la puerta a su ascenso definitivo. Con apenas 26 años, Napoleón es nombrado comandante en jefe del ejército de Italia. Es joven, es audaz, tiene un genio militar sin igual y por primera vez recibe un ejército bajo su mando directo. El mundo aún no sabe lo que está por venir, pero Napoleón ya lo siente. Su destino está a punto de ponerse en marcha. La campaña de Italia, el nacimiento del genio militar y la forja del mito. Cuando Napoleón Bonaparte asume el mando del ejército de Italia en 1796, tiene apenas 26 años. Ningún prestigio aristocrático y un ejército famélico, mal pagado y desmoralizado. Lo que sigue es el inicio de una transformación histórica. Un general desconocido se convierte en un estratega temido en toda Europa. Aquí se origina el Napoleón mito, el líder que vence con pocos recursos, que inspira obediencia absoluta y que cambia el arte de la guerra. Cuando llega al frente italiano, Napoleón encuentra tropas derrotadas, sin comida, sin botas y sin esperanza. Los generales anteriores habían fracasado o renunciado, pero Napoleón entiende algo crucial: un ejército puede estar pobre, pero no puede estar sin motivo. El discurso que pronuncia frente a sus soldados es histórico: soldados, estáis desnudos, mal alimentados, pero yo os conduciré a las llanuras más fértiles del mundo. Y añade: allí encontraréis honor, gloria y riquezas. Esa promesa, gloria y propósito, enciende el espíritu del ejército. En Italia, Napoleón desarrolla los principios que lo harán legendario: marchas rápidas, uso de caminos inesperados, flaqueos y sorpresas. Cada división era capaz de combatir por separado, pero actuar como un todo. Nunca enfrenta al enemigo en su fuerza, lo golpea en su fractura. Hacía creer al enemigo que estaba en todas partes a la vez. Aprovechaba el caos para cerrar la victoria. Estas innovaciones harían colapsar al imperio austriaco. De los primeros días demuestra que es diferente. Con movimientos veloces, rompe las líneas enemigas y derrota a ejércitos que se creían superiores. Los austriacos, que tradicionalmente habían dominado Italia, se sorprenden ante un enemigo que parece conocer todos sus pasos. Lodi, aquí nació la corona imperial. La batalla del puente de Lodi, en mayo de 1796, es un punto simbólico. Napoleón dirige personalmente un ataque frontal contra la artillería austriaca, cruzando el puente bajo fuego. Sus soldados lo ven avanzar entre el humo y la metralla. Más tarde dirá: en Lodi nació la idea de que yo estaba destinado a cosas muy grandes. Aquí no solo gana una batalla, gana la mística del líder invencible. Napoleón entiende entonces el valor de la imagen. Envía boletines triunfalistas a París, exagerando a veces las victorias para elevar su prestigio político. En Francia, el Directorio comienza a verlo como un héroe nacional y el pueblo empieza a verlo como el joven general que siempre vence. La fortaleza de Mantua era clave para dominar el norte de Italia. Los austriacos envían varias veces grandes ejércitos para romper el sitio, pero Napoleón Bonaparte los derrota 1-1. Castiglione, Bassano, Arcole y Rivoli. Rivoli en particular es una obra maestra táctica. Napoleón le organiza sus ideas en un tiempo récord y aplasta al ejército austriaco. La caída de Mantua en 1797 sella la victoria definitiva. Tras la campaña, Napoleón es celebrado como el salvador de la República y el terror de Austria. Francia lo ve como un héroe joven, moderno, eficiente, invencible. El Directorio, sin embargo, empieza a temerlo. Saben que ningún general debe ser tan amado
Por eso intentan alejarlo del corazón político de Francia, enviándolo a otro teatro de operaciones. El directorio era el gobierno de ese momento de Francia. Ese nuevo destino será una aventura que marcará su expansión intelectual, científica y militar. La Revolución Francesa, en 1789 a 1799, no fue solo un estallido político, fue un terremoto social, ideológico y militar que destruyó el antiguo régimen, derribó la monarquía y cambió para siempre la estructura del poder en Europa. Para Napoleón Bonaparte, este proceso fue la plataforma que hizo posible su ascenso, pues antes de la revolución, él era solo un joven oficial corso, sin fortuna y sin conexiones aristocráticas. La sociedad francesa estaba dividida en tres estamentos: clero privilegiado, nobleza privilegiada y tercer estado, 98% de la población sin privilegios y con la carga impositiva más alta. Napoleón provenía de una pequeña nobleza pobre, sin influencia real, por lo que entendía desde joven la injusticia estructural. El Estado, quebrado por guerras anteriores, especialmente por financiar la independencia de los Estados Unidos. La subida del precio del pan generó motines y presión popular en Francia. Pensadores como Rousseau, Montesquieu y Voltaire sembraron conceptos como la libertad, soberanía nacional, igualdad ante la ley, separación de poderes. Napoleón absorbió muchas de estas ideas siendo muy joven. La revolución quebró el viejo sistema basado en privilegios y abrió el camino para que el talento sustituyera al linaje. En otras palabras, sin revolución, Napoleón Bonaparte nunca habría sido general. Con revolución, un joven brillante podía llegar a la cima. La revolución ofreció oportunidad profesional. Muchos oficiales nobles abandonaron el país por miedo o lealtad al rey. Esto dejó vacantes en el ejército que Napoleón Bonaparte supo aprovechar con rapidez. Legitimación política. El mérito empezó a valorarse por encima del apellido. Movilidad social. Se derrumba el orden feudal. Cualquier individuo podía ascender. Un marco ideológico. Napoleón absorbió principios revolucionarios como igualdad entre la ley, secularidad del Estado y administración moderna. Muchos de ellos aparecerán más tarde en su Código Civil, el Código de Napoleónico. Aunque al principio su rol fue modesto, la revolución lo convierte en un protagonista militar decisivo. Durante los primeros años de la revolución, Napoleón estaba destinado en Francia y Córcega. Aunque no tenía mando de tropas revolucionarias, aún ya mostraba simpatía por ideas republicanas, rechazo a la monarquía absoluta, una actitud antiaristocrática heredada de su origen corso. Tras la caída de Robespierre, Napoleón, asociado a jacobinos, estuvo a punto de perderlo todo. Incluso fue arrestado brevemente, pero su talento militar lo salvó. Francia no podía desperdiciar un oficial tan brillante. Este nuevo título de general de la revolución le abre dos puertas: prestigio político, nombramiento como comandante del ejército de Italia. Napoleón es hijo de la Revolución Francesa, pero no su producto total. Usó sus principios, mérito, igualdad, nación, aprovechó sus oportunidades, vacantes militares, ejecutó sus órdenes para salvarla, Toulon, París, pero también no era un demócrata puro. Creía en la autoridad fuerte, consideraba que el orden valía más que la asamblea. Al final, Napoleón Bonaparte no fue un revolucionario ideológico, fue un pragmático. Utilizó la revolución para ascender y luego, cuando estuvo en lo alto, la dejó atrás para construir algo nuevo, el imperio. Sin la revolución, Francia no habría tenido necesidad de un líder como Napoleón. Sin la revolución, Napoleón jamás habría tenido el terreno para demostrar su genio. La revolución fue la tormenta perfecta que permitió que un joven corso pobre se convirtiera en un emperador. Napoleón la sirvió, la utilizó, la protegió y luego la superó. Entre 1793 y 1794, Francia vivió la etapa conocida como el Terror, dirigida por el Comité de Salvación Pública y dominada por Maximilien Robespierre. Era un régimen de extrema vigilancia, donde cualquiera sospecha de enemistad con la revolución podría llevarlo a la guillotina. Robespierre, con su idea de la virtud republicana, terminó convirtiéndose en una figura temida, incluso dentro de sus propios aliados. Los propios revolucionarios moderados, antiguos montañeses, miembros del comité, conspiraron para detenerlo. El 27 de julio de 1794, Robespierre fue arrestado y ejecutado al día siguiente. El episodio se conoce como el golpe de Thermidor. Esta caída produjo un cambio radical en Francia. Se eliminó el terror. Se persiguió a todos los vinculados a los jacobinos, entre ellos Napoleón. Se restituyó un orden moderado. ¿Por qué Napoleón estuvo en riesgo? Napoleón tenía varios elementos que lo hacían sospechoso y vulnerable tras la caída de Robespierre. Era conocido por su simpatía hacia los jacobinos. Desde joven, Napoleón se alineó con las ideas republicanas radicales. Admiraba a Robespierre y sobre todo a su hermano Agustín Robespierre, con quien tenía relación directa. Agustín Robespierre apoyaba la carrera militar de Napoleón Bonaparte. Fue él quien favoreció su ascenso inicial. Nombramientos, misiones, reconocimientos políticos. Cuando Robespierre cayó, todos los cercanos a él fueron considerados sospechosos. Napoleón también fue arrestado brevemente. Fue un hecho real. Tras el golpe de Thermidor,
Napoleón fue arrestado en agosto de 1794 aproximadamente por 2 semanas. No era una acusación formal de traición, pero sí una detención preventiva para investigar su relación con el clan Robespierre. Los puntos en su contra eran correspondencia previa con Agustín Robespierre, haber trabajado para el Comité de Salvación Pública y su fama de oficial jacobino. Muchos oficiales en su misma condición fueron arrestados y luego ejecutados o expulsados del ejército. Napoleón estuvo muy cerca de ese destino, pero no lo ejecutaron. ¿Qué lo salvó? Napoleón tuvo 3 ventajas claves. Su talento militar era demasiado útil. Incluso sus enemigos políticos decían, ese joven corso sabe ganar batallas. Francia estaba amenazada en varias fronteras. Eliminar un talento así era imprudente. No habían pruebas de que participara directamente en el terror. Aunque era simpatizante, no había firmado sentencia ni participado en purgas. Tenía aliados importantes dentro del ejército. Generales moderados y pragmáticos intercedieron por él. Tras unas semanas fue liberado, pero quedó vigilado y sin destino militar. Entró en un periodo muy duro, desempleado, pobre, políticamente marcado y casi olvidado. Fue una etapa en la que pudo desaparecer de la historia, pero su capacidad estratégica lo llevó a resurgir en 1795 durante la insurrección realista del 13 de Vendimario, donde su fama renació. Robespierre cae en 1794. Se persigue a los jacobinos. Napoleón estaba asociado a ellos. Fue arrestado brevemente. Su relación con Agustín Robespierre lo dejó marcado. Se salvó por su talento, falta de pruebas y apoyo militar. Quedó a punto de perder su carrera antes de convertirse en el emperador. Aunque la Revolución Francesa tuvo múltiples figuras como Danton, Marat, Desmoulins, Saint-Just, el líder más influyente y simbólico de la fase más radical fue Maximilien Robespierre. Robespierre es considerado el líder principal porque encabezó el Comité de Salvación Pública, órgano que dirigió Francia durante el periodo más decisivo. Controló la política del terror con un poder casi absoluto. Se convirtió en la voz ideológica dominante, virtud republicana, igualdad, soberanía popular. Su figura era vista tanto como incorruptible como temida. Era el arquitecto del nuevo orden revolucionario y el responsable central de sus decisiones más radicales. ¿Por qué cayó Robespierre? Su caída se explica por una combinación de miedo, poder excesivo y aislamiento político. Acumuló demasiado poder. El Comité de Salvación Pública llegó a ejercer el poder supremo, legislativo, ejecutivo y judicial. Y dentro de ese comité, Robespierre dominaba la línea ideológica y moral. Incluso sus aliados empezaron a temerle, que él decidiera quién debía vivir o quién debía morir. El terror desató horror y cansancio. Durante 1793 y 1794, miles de ejecuciones por mínimas sospechas fueron realizadas. Juicios sumarios, ninguna garantía procesal. El pueblo quería paz, los políticos querían seguridad, los moderadores querían sobrevivir. Robespierre había empujado el sistema al extremo. Se ganó enemigos en todos los bandos. Robespierre atacó tanto a los moderadores, a los que acusaba de traidores, como a los revolucionarios radicales, a quienes consideraba corruptos o violentos. Quedó sin alianzas reales. En política, quien se queda solo cae sin remedio. En la convención denunció que había una conspiración de traidores, pero no dijo nombres. Ese fue uno de sus errores. Ese día cometió el mayor error político de su vida. Hizo que todos creyeran que él se refería a ellos. Provocó entre ellos pánico. Un golpe de Estado interno, el golpe de Termidor, el 27 de julio de 1794. Los diputados, temiendo ser los próximos en la guillotina, se adelantaron. Arrestaron a Robespierre, arrestaron a sus principales aliados, a Saint-Just, Couthon, los hermanos Robespierre. Al día siguiente fueron ejecutados. Robespierre murió por el mismo mecanismo que él había generalizado de la guillotina. Su muerte marcó el fin del terror y el inicio de una etapa más moderada. La Revolución Francesa, 1789-1799, es uno de los eventos más trascendentales de la historia universal. Transformó la política, el derecho, la sociedad y la idea misma del ser humano frente al poder. La revolución destruyó un modelo social rígido basado en anarquía absoluta, privilegio de la nobleza y el clero, impuestos desiguales y sociedad estamental. En su lugar, se inicia la era de la igualdad jurídica y la ciudadanía moderna, los derechos del hombre y del ciudadano en 1789. Este es el legado jurídico más influyente, proclamó principios que cambiaron el mundo: igualdad ante la ley, libertad personal, propiedad como derecho natural, soberanía popular, legalidad penal, libertad de opinión y prensa, presunción de inocencia, participación del ciudadano en el poder. Sin esta declaración no existirían las constituciones modernas tal como las conocemos hoy día. Se eliminó el poder político de la Iglesia, se confiscaron bienes eclesiásticos, se secularizaron funciones, el clero dejó de ser una casta privilegiada. Esto marcó el inicio de la separación entre Estado y religión en Europa. Lo que antes era privilegio de nacimiento, ahora pasó a ser mérito, talento, capacidad. Este principio influyó profundamente en sistemas jurídicos posteriores, incluido el venezolano, el latinoamericano en general. Aunque la revolución tuvo etapas violentas, sembró bases de parlamentos, constituciones, elecciones, ciudadanía, controles al poder. Es el momento histórico en que nace la política contemporánea.
El Código Civil Napoleónico de 1804, aunque posterior, es hijo directo de la Revolución Napoleónica, consolidado en un cuerpo legal que introdujo igualdad, libertad contractual, propiedad privada, matrimonio civil, derechos civiles y modernos. Este código, estoy hablando del Código Napoleónico, ha influido hasta hoy en Venezuela, Colombia, Francia, Italia, España y casi toda América Latina. Fue el fin del feudalismo. Se eliminaron derechos señoriales, servidumbres, privilegios territoriales, cargas feudales. El campo quedó libre y la propiedad comenzó a modernizarse. Movilización política del pueblo. Por primera vez, los ciudadanos participaron masivamente. Surgieron los partidos políticos, nació la opinión pública, se formaron clubes, debates y prensas críticas. El pueblo descubrió su capacidad de derribar gobiernos, inspiración para otras revoluciones. La Revolución Francesa se convirtió en modelo para independencias americanas, incluyendo a Bolívar. Revoluciones de 1830 y 1848, movimientos liberales europeos, movimientos constitucionalismos modernos. Como dijo Simón Bolívar, la Revolución Francesa nos dio libertad, igualdad y fraternidad como ideales universales. La Revolución Francesa dejó fin del absolutismo y del antiguo régimen, igualdad jurídica para todos, declaración de derechos del hombre y del ciudadano, nacimiento del Estado laico, base de la democracia moderna, creación del Código Civil Napoleónico, fin del feudalismo, participación política masiva del pueblo, inspiración para revoluciones en todo el mundo, consolidación del modelo económico moderno. La Revolución Francesa, pese a traer tantos derechos y libertades, terminó cayendo y dando paso a Napoleón. La clave es entender que la Revolución Francesa fue grandiosa en sus ideas, pero caótica en su ejecución. Trajo libertad, sí, pero también una inestabilidad profunda que el propio pueblo pidió un hombre más fuerte que restaurara el orden. La revolución nunca logró estabilidad política. En solo 10 años Francia cambió de sistema 7 veces. Cada fase intentaba corregir los errores del anterior, pero generaban nuevos problemas. Nadie podía gobernar Francia sin que otra facción intentara tumbarla. La libertad existía, pero el orden no. Porque los revolucionarios se peleaban entre ellos. Lo que comenzó como una lucha contra la monarquía terminó siendo una guerra interna entre revolucionarios. Jacobinos versus gerondinos, dantonistas versus robespierristas, montañeses versus moderadores, ejércitos revolucionarios versus levantamientos internos. La Revolución Francesa creó divisiones tan profundas que ningún grupo podía mantenerse en el poder sin recurrir a violencias o purgas. Durante 1793 y 1794, el Comité de Salvación Pública ejecutó a miles. La gente se preguntaba, ¿esto es libertad? ¿Esto es igualdad? ¿Esto es justicia? El terror mató más revolucionarios que aristócratas. La revolución se devoró a sus propios hijos, porque Francia estaba rodeada de enemigos. Todas las monarquías europeas temían que sus pueblos imitaran a Francia, así que se le declararon la guerra. Austria, Prusia, Inglaterra, España. Una coalición internacional buscaba destruir la revolución desde afuera. El país quedó militarmente asfixiado. Una nación en guerra necesitaba estabilidad, disciplina y mando fuerte. No asambleas que se contradicen cada vez o cada mes, porque el directorio fue un desastre. Tras el terror vino el directorio en 1795-1799. El directorio era una forma de gobierno, el gobierno más corrupto y débil de la revolución. Problemas, inflación, hambre, corrupción masiva, golpe de estado permanente y diputados vendidos al mejor postor. El pueblo decía, preferimos un amo fuerte antes que 5 ladrones, porque el pueblo quería orden, no caos. La Revolución Francesa prometió libertad, igualdad, fraternidad, pero lo que la gente vivía era inseguridad, violencia, ejecuciones, hambre, inflación y guerra. Los ideales eran hermosos, la realidad era insoportable. Y ahí aparece Napoleón, como el Salvador, el que prometía orden sin perder los principios de 1789. Derecho pero con autoridad, libertad pero con estabilidad. El pueblo lo abrazó y las élites también, porque las revoluciones crean las ideas, pero los gobernantes posteriores crean la estructura. La revolución sembró el árbol, Napoleón lo podó, lo ordenó y lo hizo funcionar. Sin revolución no habría Napoleón, y sin Napoleón la revolución no habría sobrevivido jurídicamente. Napoleón consolida los logros de la revolución de 1789 mediante el Código Civil, igualdad jurídica, administración moderna, Estado laico y meritocracia. Es decir, le dio forma estable a lo que la revolución intentó pero no logró. La revolución cambió el mundo con sus ideas, pero cayó porque no supo administrarlas. Napoleón terminó siendo el arquitecto que convirtió el caos revolucionario en un Estado moderno. Napoleón Bonaparte llega al poder después de la caída de la Revolución Francesa. Francia quedó en caos tras la revolución. Después del terror y la ejecución de Robespierre en 1794, Francia entró en el periodo llamado el Directorio de 1795 a 1799. Un gobierno débil, corrupto, sin apoyo popular, con muchos problemas centrales, hambre, guerra en toda Europa, corrupción dentro del Directorio, golpes de Estado constantes y rebeliones internas. La gente estaba agotada del caos.
Francia necesitaba un líder fuerte, eficaz y que mantuviera los principios de la revolución de 1789 sin violencia ni desorden. Ese líder sería Napoleón Bonaparte. Napoleón se vuelve el héroe de la República. Napoleón había sido un oficial brillante, pero estuvo a punto de caer por su cercanía con los jacobinos. Luego de la caída de Robespierre, estuvo detenido, como lo dijimos, pero muy brevemente. Cañones dispersan la insurrección en minutos. El genio militar que conquista Europa. En Italia, en 1796 y 1797, Napoleón gana la batalla tras batalla, derrota a Austria, reorganiza territorios y pone tratados favorables para Francia. El pueblo lo ve como un héroe, el ejército lo adora, los políticos del directorio lo temen. Pero Francia sigue en crisis y el directorio está cada vez más desprestigiado. El directorio se derrumba mientras Napoleón crece. Para 1799 Francia enfrenta derrotas militares, falta de dinero, odio popular contra el gobierno, luchas internas entre los propios directores. El país está maduro para un cambio. La gente quiere un gobernante fuerte, no un comité corrupto. Los ojos se vuelven hacia Napoleón Bonaparte. Napoleón regresa de Egipto como figura salvadora. La campaña de Egipto fue militarmente dudosa, pero políticamente brillante. Su retorno en 1799 coincidió con el colapso total del directorio. El miedo a un retorno del terror, la amenaza de invasiones europeas. Al llegar, Napoleón Bonaparte es recibido como la única opción para restaurar la autoridad del Estado francés. El golpe de Estado del 18 de Brumario, el 9 de noviembre de 1799, este es el momento clave. Aliados políticos, Emmanuel Sieyes, uno de los cerebros de la revolución, Roger Ducos, otro director, miembro del ejército y legisladores moderados. La estrategia se traslada a la asamblea Saint-Cloud para protegerla de un supuesto complot. Napoleón entra con tropas y exige reformas urgentes. Los diputados sospechan de un golpe. Su hermano Lucien logra maniobrar y controlar la situación. Finalmente la asamblea es disuelta por la fuerza militar. El directorio desaparece ese día. Napoleón Bonaparte establece el consulado. Tras el golpe se crea un nuevo gobierno. Primer cónsul, Napoleón Bonaparte. Segundo cónsul, Cambacérès. Y tercer cónsul, Lebrun. Aunque era un sistema aparentemente colegiado, todo el poder real estaba en manos de Napoleón. Desde ese momento, Francia dejó de ser gobernada por asambleas y pasó a tener un líder que garantizaba orden, estabilidad, crecimiento económico, disciplina, continuidad de los derechos de 1789. El pueblo francés lo apoyó masivamente. El primer cónsul a emperador. Entre 1799 y 1804, Napoleón restablece la economía, moderniza la administración, reorganiza el sistema judicial, crea el Código Civil Napoleónico, firma paz temporal con Austria e Inglaterra, reconcilia a la iglesia con el Estado, gana apoyo popular. Toda Francia reconoce que la revolución creó la idea, pero que Napoleón Bonaparte creó el Estado moderno. Todo se derrumba en cuestión de minutos. Fin del directorio, fin de la revolución, inicio del consulado. Se establece un nuevo régimen con 3 cónsules, Napoleón Bonaparte, Sieyes y Ducos. Pero desde el inicio queda claro quien manda es Napoleón Bonaparte, el primer cónsul, el hombre más poderoso de Francia, 1799-1804. La constitución del año 8 se diseña a la medida del nuevo líder. Napoleón controla el ejército, controla la administración, controla la diplomacia, controla la iniciativa legislativa. El país entero gira en torno a Napoleón. El cargo de primer cónsul le otorga una autoridad comparable a la de un monarca, pero con la fachada republicana que aún calmaba a los revolucionarios moderados. Era el retorno al orden, era la muerte del caos revolucionario, era el ascenso del hombre que moldearía Europa. Las primeras acciones de gobierno que consolidan su poder. Napoleón trabaja con una rapidez inaudita, reorganiza la administración del Estado, prefectos, ministros, intendentes, todo queda bajo control central. Firma la paz con Austria en 1801 y con la iglesia concordato con el Papa. Esto lo convierte en el pacificador de Francia. Crea los liceos, el Banco de Francia y estabiliza la economía. Recupera la confianza de comerciantes, campesinos y burgueses. Dicta el Código Civil Napoleónico. Se vuelve el arquitecto de las leyes modernas. En apenas 2 años, Francia renace bajo su mano y la figura de Napoleón eclipsa a todos los demás cónsules. Para 1802, tras un plebiscito nacional, Napoleón es nombrado cónsul vitalicio. Ya todo estaba preparado. Solo quedaba un paso más, el paso que lo elevaría por encima de la República, de la Revolución y de la propia historia. Ese paso será coronarse emperador de los franceses. La Francia de 1804 ya no era la nación convulsionada de 1799. Bajo el cónsul Napoleón había vuelto al país la estabilidad, la prosperidad económica, la paz religiosa, las victorias militares y un Estado eficiente y centralizado. El pueblo, agotado de años de caos, ahora veía en él la garantía del orden. La élite económica, banqueros, comerciantes, fabricantes, lo veían como el protector de la propiedad. El ejército lo veneraba y la burguesía lo consideraba el hombre que les había dado poder real frente a la antigua nobleza.
Todo esto preparó el camino para el paso definitivo. Napoleón decide convertirse en emperador. Napoleón fue un hombre que entendía la psicología del poder. Él sabía que el consulado era demasiado frágil. Si él moría, todo podía volver al caos revolucionario. Europa solo respetaba a las monarquías fuertes. Para negociar con Austria, Prusia y Rusia, necesitaba un título equivalente al de ellos. El ejército quería una figura suprema, un líder indiscutible para mantener disciplina y gloria. El pueblo pedía estabilidad permanente. El gobierno debía ser sólido, seguro y duradero. Él mismo aspiraba a la inmortalidad política. No quería ser solo un general brillante, quería entrar a la historia como un constructor de civilizaciones. Y así, en 1804, presenta al Senado conservador una propuesta audaz: proclamar el imperio y coronarse emperador. El Senado obediente acepta. Luego se realiza un referéndum nacional. Más del 99% vota a favor. La voluntad política queda legitimada. La ceremonia, la más grande puesta en escena del poder en Europa. Lugar, la Catedral de Notre Dame de París. Fecha, el 2 de diciembre de 1804. Invitado especial, el Papa Pío VII, llevado desde Roma para consagrar el imperio. Napoleón quería que el mundo entero viera que la Iglesia y Francia estaban unidas, pero también que él era superior a cualquier institución. El momento más simbólico, cuando Napoleón toma la corona con sus propias manos. Este instante define la escena del imperio. El Papa sostiene la corona. En un acto tradicional debería colocarla sobre la cabeza del nuevo emperador, pero Napoleón, en un gesto calculado y teatral, se adelanta, toma la corona con sus propias manos y se la coloca él mismo. El mensaje es claro: el poder no me lo dio, el poder me lo dio yo, no lo recibo de nadie. Era un desafío absoluto al rito coronatorio europeo, pero también la afirmación de que él era hijo de la revolución y autor de su propio destino. Luego, con idéntica solemnidad, corona a Josefina, su esposa, símbolo de la continuidad dinástica. La iconografía imperial, el nacimiento del nuevo César. Napoleón no quería ser un rey de la manera de los Borbones, quería ser un emperador al estilo romano, y así lo demostró. Su manto imperial estaba inspirado en los emperadores romanos. Su escudo tenía el águila, símbolo de Roma. Su trono imitaba el de Carlomagno. Su corte adoptó rituales imperiales no monárquicos. En pocas horas, Francia había pasado de república a imperio, pero no era un retroceso. Era una continuidad transformada, la revolución organizada bajo una sola mano. Los efectos inmediatos de la coronación. En Francia se consolida la paz interna. La administración se centraliza aún más. Se fortalece la meritocracia del Estado. Se inicia una nueva aristocracia basada en el mérito y el servicio. El imperio posee estabilidad, disciplina y eficiencia nunca antes vista. En Europa, las monarquías temen que Napoleón Bonaparte exporte sus ideas a través de sus ejércitos. La coronación acelera la formación de la tercera coalición: Australia, Rusia, Inglaterra. Europa entera entiende que ha surgido un nuevo César y que no se detendrá en la frontera francesa. El imperio napoleónico, visión y proyecto. Desde el día de su coronación, Napoleón ya tiene en mente una misión: unificar Europa occidental bajo influencia francesa, modernizarla con códigos civiles y administrativos estatales, destruir las monarquías absolutas, construir una Europa basada en leyes, no en privilegios. Su imperio no era feudal ni medieval, era racional, moderno y técnico. El proyecto político más ambicioso desde el Imperio Romano. La coronación de Napoleón es el punto culminante de su ascenso. Cierra definitivamente la Revolución Francesa, devuelve a Francia su gloria y prestigio, rompe con la monarquía antigua, crea un nuevo sistema, el imperio moderno, basado en leyes, méritos y poder centralizado. Sitúa a Napoleón como el hombre más poderoso del continente. Tras consolidar el imperio en 1804, Napoleón comprendió que su supervivencia dependía de eliminar a los enemigos que rodeaban a Francia. Inglaterra financiaba coaliciones de potencias europeas para destruirlo. Austria, Rusia y Prusia buscaban frenar su ascenso. La respuesta de Napoleón fue una serie de campañas tan brillantes que cambiaron la historia militar para siempre. La campaña de Ulm, en 1805, la capitulación sin gran batalla. La tercera coalición, Inglaterra, Austria, Rusia y Suecia, intentó aplastarlo antes de que su imperio se consolidara. La genial maniobra. Napoleón Bonaparte creó lo que llamó la Grande Armée, el ejército más disciplinado, rápido y profesional de Europa. En lugar de atacar de frente a los austriacos, los envolvió completamente. No buscó una batalla clásica, buscó encerrarlos. Y el resultado, una victoria limpia. En octubre de 1805, el general austriaco Karl Marx cayó en una trampa perfecta. Su ejército fue rodeado sin entender cómo. Las líneas de suministro austriaco fueron destruidas. Napoleón bloqueó toda salida. 30.000, 60.000 soldados austriacos se rindieron sin que Napoleón tuviera que liberar una batalla o una gran batalla. Esta victoria demostró que el emperador podía destruir un ejército completo solo con movilidad, engaño y precisión estratégica. ¿Fue un mensaje o fue un gran mensaje para Europa? Napoleón no era un general más, era una mente militar superior. Austerlitz
1805, la mayor victoria de Napoleón. Después de la batalla de Ulm, el ejército ruso y el resto de las fuerzas austriacas se reunieron cerca de la ciudad de Austerlitz. Napoleón enfrentó a dos imperios al mismo tiempo, el zar Alejandro I, el emperador Francisco I de Austria. El engaño maestro. Napoleón fingió estar débil, fingió estar en retirada, incluso abandonó deliberadamente posiciones estratégicas para provocar que los aliados atacaran. Cayeron en el engaño toda la plana mayor rusa y austriaca. La batalla del sol de Austerlitz, 2 de diciembre de 1805. Al amanecer, con una niebla espesa y un sol dorado rompiendo las nubes, Napoleón lanzó el ataque central donde los aliados habían debilitado su propia línea por seguir el anzuelo. Resultado, el ejército aliado se quebró. Los rusos huyeron en desorden. Los austriacos fueron derrotados decisivamente. Austria pidió la paz de inmediato. El Sacro Imperio Romano Germánico colapsó. Europa reconoció a Napoleón como árbitro absoluto del continente. Austerlitz quedó inmortalizada como la victoria perfecta. La campaña de Jena y Auerstadt de 1806, la humillación total de Prusia. Prusia, orgullosa de su disciplina militar, se sintió provocada por el ascenso de Napoleón y le declaró la guerra. Fue un error fatal. Batalla de Jena. Napoleón, con su brillante velocidad operativa, aplastó al ejército prusiano principal. Batalla de Auerstadt. En paralelo, el mariscal Davout, con solo 26.000 hombres, derrotó al grueso del ejército prusiano, comandado por el mismísimo duque de Brunswick, que tenía más de 60.000. Una hazaña sin precedentes. Resultado, el ejército prusiano, considerado uno de los mejores de Europa, dejó de existir como fuerza combatiente. Napoleón entró en Berlín como conquistador. Prusia quedó sometido como nunca antes de su historia. Esta campaña demostró que Napoleón no solo era un genio táctico, sino también el amo absoluto de la velocidad estratégica. Napoleón domina Europa 1806-1807. Tras Ulm, Austerlitz y Jena, Napoleón controla Francia, Italia, Holanda, Suiza, Alemania Occidental, Polonia, los estados vasallos del Rin. Y tenía a Austria y Prusia completamente arrodilladas. Solo Inglaterra resistía. Protegida por el mar, Europa era de facto el imperio napoleónico. La campaña de Polonia y la batalla de Friedland, la última gran victoria del emperador. Tras aplastar a Prusia en Jena y Auerstadt 1806, Napoleón avanzó hacia el este para perseguir al aliado restante de la cuarta coalición, el imperio ruso. El escenario sería Polonia, un territorio dividido entre potencias y ansioso por renacer como nación. Para los polacos, Napoleón representaba la esperanza de recuperar su patria. La entrada a Polonia, el recibimiento como un libertador. Cuando Napoleón entró en Varsovia en noviembre de 1806, encontró un pueblo eufórico. Los nobles, los campesinos y la burguesía lo saludaron como un mesías político. ¿Por qué tanta emoción? Francia era vista como enemiga de los opresores de Polonia, Rusia y Prusia. Napoleón prometía revivir la identidad polaca. El ejército polaco soñaba con servir bajo su bandera. Este apoyo social y nacionalista sería clave para su campaña. Una guerra distinta, el invierno polaco. Los rusos eran un enemigo muy diferente a los austriacos y prusianos. Eran duros, pacientes, resistentes al sufrimiento y habituados a los inviernos más severos. Las batallas se complicaron. El barro, la nieve, el frío. Los soldados franceses marchaban en un terreno fangoso, helado y casi intransitable. Las temperaturas llegaban a menos 20 grados centígrados. Miles de soldados se enfermaron. Batallas indecisas. En Pultuk, diciembre de 1806, y en Golimín. Ambas terminaron sin un vencedor claro. Lo que Napoleón solía resolver con una maniobra magistral, aquí se convertía en un agotamiento lento y difícil. El emperador comprendió que vencer a Rusia no sería simple. El invierno da paso a la ofensiva decisiva 1807. A comienzos de 1807, la campaña se reactivó. Napoleón, reorganizado, lanzó operaciones para empujar a los rusos más al norte. Pero el encuentro más terrible de esta etapa fue la batalla de Eylau, febrero de 1807, una visión del infierno. Eylau no fue una victoria clara, fue una pesadilla. La batalla comenzó bajo una tormenta de nieve y terminó con cerca de 40.000 muertos en ambos bandos. Por primera vez, Napoleón Bonaparte vio algo que lo inquietó. Los rusos no retrocedían fácilmente. La caballería de Murat realizó la mayor carga de caballería jamás vista, 10.000 jinetes, salvando al ejército francés del colapso. Al final, Napoleón mantuvo el campo, pero no logró destruir al ejército enemigo. Eylau sembró una duda. ¿Era Rusia un enemigo demasiado grande? Friedland, 14 de junio de 1807, la última gran victoria perfecta. El general ruso Beininsen comete un error fatal. Cruza el río Aye y se queda atrapado con sus tropas en un espacio reducido, sin posibilidad de maniobra. Napoleón, con la precisión de Austerlitz, ataca el punto débil. La artillería francesa machaca a los rusos. La infantería de Ney realiza un avance brutal. Las líneas rusas colapsan por completo. El resultado fue el ejército ruso es aniquilado. Los sobrevivientes huyen en desbandada y Beininsen es derrotado sin posibilidad de recuperación. Fue un golpe tan devastador
que el zar Alejandro I pidió una reunión directa con Napoleón Bonaparte. El histórico encuentro en Tilsit, julio de 1807. Sobre una balsa construida en el río Niemen, los dos hombres más poderosos de Europa se encontraron cara a cara. El zar Alejandro I admiraba a Napoleón. Napoleón veía en Alejandro a un aliado útil y un rival digno. Celebraron así el Tratado de Tilsit. Fue un logro. Paz inmediata entre Francia y Rusia. División de Europa en esferas de influencia. Prusia, derrotada, quedó reducida a un estado subordinado. Nace el Ducado de Varsovia, devolviendo parte de la patria a los polacos. Europa parecía ordenarse alrededor de la figura del emperador. La campaña de 1807 consolidó el dominio francés sobre el continente. Friedland fue la última victoria absoluta de Napoleón, comparable en brillantez a Austerlitz. A partir del Tratado de Tilsit, Napoleón estaba en la cima del poder político y militar. Nunca volvería a ser tan fuerte, tan amado, ni tan respetado. Este capítulo es clave porque revela cómo Napoleón, estando en la cúspide absoluta del poder, toma decisiones que comienzan a erosionar el poder desde adentro. El sistema continental. La guerra económica contra Inglaterra y el inicio de los errores estratégicos de Napoleón. Tras la victoria de Friedland en 1807 y el pacto de Tilsit con Rusia, Napoleón se convirtió en el amo de Europa continental. Pero todavía quedaba un enemigo imbatible, Inglaterra. No podía invadirla. La Royal Navy dominaba el mar desde Trafalgar en 1805. Así que Napoleón buscó una estrategia alternativa. Si no podía vencerla con cañones, la destruiré con hambre. ¿Qué era el sistema continental? Fue un bloqueo económico gigantesco decretado por Napoleón en el decreto de Berlín en 1806 y ampliado luego en el decreto de Milán en 1807 para prohibir cualquier comercio entre los países de europeos y Gran Bretaña, cerrar puertos, mercados y rutas terrestres, impedir la entrada de productos británicos, debilitar la economía inglesa hasta forzarla a negociar o rendirse. La lógica era simple. Inglaterra vive del comercio. Si cierro el continente, Inglaterra se asfixia. La idea no era absurda, pero sí imposible de sostener. Napoleón subestimó dos realidades. Inglaterra no dependía tanto de Europa como él creía. Tenía colonias, rutas globales y una flota imposible de igualar. Si Europa le cerraba las puertas, comercializaba con América y Asia. La economía europea sí dependía del comercio inglés. El bloqueo subió precios, generó escasez y contrabando masivo. Los comerciantes nobles y burgueses comenzaron a resentir la política napoleónica. Europa sufría, Inglaterra resistía. La presión obliga a Napoleón a apretar más el bloqueo. Mientras más países violaban el sistema continental, más Napoleón los obligaba por la fuerza a cumplirlo. Así comenzaron los errores más graves de Napoleón Bonaparte. Error 1. El primer error de Napoleón fue invadir Portugal en 1807. Portugal era aliado histórico de Gran Bretaña. Al negarse a cerrar sus puertos, Napoleón ordenó la invasión. Esto lo llevó la familia real portuguesa huyendo a Brasil. Inglaterra enviando tropas a la península ibérica, el inicio de la futura guerra peninsular. El segundo error, presionar a España en 1808. Napoleón vio que España estaba débil y mal gobernada por Carlos IV y su hijo Fernando. Pensó que podía manipularlo fácilmente. Pero forzar la abdicación del rey español provocó insurrección del pueblo español. Una guerra de guerrillas, un conflicto brutal que desgastó al ejército francés durante 6 años. España fue el Vietnam de Napoleón. Contradicciones del sistema continental, hipocresía política. Mientras obligaba a Europa a no comercializar con Inglaterra, Napoleón permitió secretamente que Francia negociara ciertos productos británicos. Contrabando masivo. Los puertos del Báltico, Italia, España y el Mediterráneo seguían comercializando en secreto. Los ingleses simplemente pagaban sobornos. La ruptura con Rusia. El zar Alejandro I, inicialmente aliado tras Tilsit, el Tratado de Tilsit, comenzó a sufrir las consecuencias económicas del bloqueo. Finalmente Rusia se salió del sistema continental. Esto provocaría el choque final entre Napoleón y Rusia. Consecuencias políticas del sistema continental. El gran objetivo de debilitar a Inglaterra no se cumplió. Pero sí se lograron otros efectos negativos para Napoleón. Europa se resentía del dominio francés. Del descontento aumentaba en los estados satélites. Las clases mercantiles se arruinaban. Las poblaciones empezaban a ver al emperador como un tirano. El bloqueo, más que debilitar al enemigo externo, debilitó la base interna del imperio. La gran ironía histórica. El sistema continental buscaba destruir a Inglaterra, pero terminó desgastando a Francia, provocando guerras innecesarias y empujando a Rusia a romper con Napoleón. Era la antesala de la tragedia de 1812. El sistema continental marca el punto de quiebre entre la brillantez estratégica y el exceso de poder. Fue la política que, intentando dominar Europa por completo, terminó generando guerras nuevas, enemigos nuevos, conflictos internos y la futura caída del imperio. La guerra con España en 1808 y 1814. La guerrilla, la intervención inglesa y el conflicto que desangró al imperio. Después de imponer el sistema continental, Napoleón cometió
cometió uno de sus errores más fatales, intervenir España. Lo que él imaginó como una operación rápida se convirtió en una guerra interminable, brutal y devastadora. Fue un error político derribar a la monarquía española. En 1808 Napoleón quiso ordenar la política interna española. El país estaba sumido en caos. Carlos IV incapaz de gobernar. Fernando VII ambicioso pero débil. El pueblo desconfiando de ambos. La nobleza dividida. Fue un error de Napoleón invadir España. Fue uno de los errores más cruciales que cometió el emperador y fue uno de los puntos claves para la caída del imperio. Napoleón vio una oportunidad y actuó. Obligó a Carlos IV y a Fernando VII a abdicar. Lo llevó a Bayona y puso en el trono a su hermano José Bonaparte. Fue un movimiento frío y calculado, pero ignoró algo esencial. El pueblo español no aceptaba que un extranjero decidiera su destino. La chispa que encendió la revolución el 2 de mayo de 1808. Cuando las tropas francesas intentaron sacar a los últimos miembros de la familia real de Madrid, el pueblo explotó. El levantamiento del 2 de mayo fue espontáneo, caótico y feroz. Hombres, mujeres y niños atacaron a los franceses con cuchillos, palos, piedras y cualquier arma improvisada. Goya inmortalizó esta escena en sus pinturas. La represión francesa, liderada por Murat, fue brutal. Fusilamientos masivos, represalias contra civiles, terror para intentar someter la capital. Pero lejos de intimidar, esto encendió una guerra que jamás se detendría. Nace la guerrilla, el enemigo invisible de Napoleón. La población española no tenía un ejército organizado para derrotar a Francia, pero sí tenía algo más peligroso, la guerra irregular. La guerrilla española quemaba convoyes franceses, atacaba líneas de suministro, emboscaba destacamentos pequeños, asesinaba mensajeros, mataba a oficiales aislados. Era una guerra sin honor, sin los códigos militares del siglo XVIII, pero terriblemente efectiva. Napoleón lo admitiría amargamente años después. La guerrilla española nos asesinó por 1000 cortes. La entrada de Inglaterra, la campaña del duque de Wellington, Inglaterra, vio en España una oportunidad estratégica para debilitar al emperador. Y en 1808 llegó un general destinado a convertirse en la pesadilla de Napoleón, Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington. ¿Qué aportó Inglaterra? Tropas disciplinadas, artillería de calidad, suministros constantes, dinero para financiar a España y Portugal y una estrategia defensiva brillante. Wellington no buscaba derrotar a los franceses rápidamente, buscaba desgastarlos y lo logró. Las grandes batallas del conflicto, aunque Napoleón acudió personalmente a España y obtuvo victorias iniciales como Bailén, Burgos y Madrid, la guerra se extendió sin fin. Bailén, 1808, humillación francesa. Por primera vez un ejército napoleónico se rinde. Un golpe psicológico tremendo. Talavera, 1809. Wellington logra frenar avances franceses. Demuestra que los británicos no serán expulsados fácilmente. Fuentes de Otoño, Albuera y Ciudad Rodrigo. Una guerra que se volvió un infierno lento, sangriento y agotador. Salamanca, 1812. Ruptura francesa. Wellington derrota decisivamente a los franceses. La moral del imperio cae. Victoria de 1813, el comienzo del fin. El ejército francés es completamente derrotado. José Bonaparte huye. El control francés en España colapsa. Esta batalla marca el inicio de la caída de Napoleón en Europa. Consecuencia devastadora para el imperio. La guerra peninsular se convirtió en el agujero negro del imperio. Francia perdió entre 250.000 a 300.000 soldados. Miles de millones de francos gastados. La moral del ejército cayó por primera vez. La reputación de invencibilidad de Napoleón desapareció. España dejó de ser un aliado y se convirtió en un enemigo eterno. Inglaterra obtuvo una base continental para luchar contra el emperador. Y lo más peligroso, otros pueblos europeos vieron que Napoleón podía ser derrotado. España abrió la puerta al derrumbe. La guerra de España fue el conflicto que fracturó la base del imperio. No fue un desastre repentino, sino un desgaste continuo, silencioso y mortal. España fue la guerra que consumió a los mejores soldados franceses, debilitó al emperador políticamente, permitió la entrada inglesa al continente, inspiró rebeliones nacionalistas, reveló los límites del poder napoleónico. España fue, como dijo el propio Wellington, la úlcera que devoró a Napoleón. La intervención de Napoleón en España en 1808 provocó un terremoto político que afectó no solo a la península, sino a todo el imperio español. Ese temblor político abrió la grieta por donde entró la independencia americana. El imperio español queda sin rey, un vacío de autoridad nunca antes visto, cuando Napoleón obligó a abdicar a Carlos IV, Fernando VII, y colocó a su hermano José Bonaparte. La monarquía española quedó decapitada. En América surgieron preguntas inevitables. ¿A quién debemos obedecer? ¿A un rey francés impuesto o mantener fidelidad a Fernando VII, que ya no gobierna? Ese vacío fue el detonante. La Junta de Gobierno, el primer paso hacia la autonomía.
Ante la ausencia de un rey legítimo, en España se formaron juntas de resistencias, gobiernos provisionales que decían gobernar en nombre de Fernando VII. América vio ese ejemplo y lo imitó. ¿Qué significaba esto? Que por primera vez en 3 siglos las colonias podían gobernarse a sí mismas, aunque fuese de manera provisional. Así nacieron la Junta de Caracas, 19 de abril de 1810, la Junta de Buenos Aires, 25 de mayo de 1810, Junta de Boyacá, el 20 de julio de 1810, la Junta de Santiago de Chile, Junta de Quito. Esta junta era en esencia gobiernos autónomos disfrazados de lealtad a Fernando VII, pero el camino ya estaba abierto. El debilitamiento militar y económico de España, la guerra peninsular España contra Francia, absorbió dinero, soldados, armamento, atención política. España quedó sin recursos para controlar América. Los virreinatos quedaron aislados, mal abastecidos y débiles. Sin poder militar no había imperio. Este debilitamiento fue decisivo para que movimientos como los de Bolívar, San Martín, Hidalgo, Sucre y Artigas crecieran sin oposición efectiva. Las ideas liberales francesas entran con fuerza en Hispanoamérica. La Revolución Francesa y el pensamiento ilustrado ya habían tocado América desde finales del siglo XVIII. Pero la invasión napoleónica aceleró todo. Entraron conceptos como soberanía popular, igualdad ante la ley, derechos del hombre, constituciones modernas, abolición del absolutismo. Los criollos comenzaron a preguntarse, si España lucha por su libertad y crea juntas, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? La contradicción era evidente. España pedía libertad para ella, pero la negaba para América. Las Cortes de Cádiz, 1810, 1812, un regalo envenenado. Mientras España luchaba contra Napoleón, convocó a las Cortes de Cádiz una asamblea liberal que aprobó la famosa Constitución de 1812. Esta Constitución proclamaba soberanía nacional, abolición del feudalismo, igualdad ante la ley, derechos ciudadanos, fin de los privilegios, pero negó a los criollos el mismo nivel de poder político que a los peninsulares. Fue la ruptura definitiva. América quiso igualdad, España ofreció discriminación. La restauración de Fernando VII, el gran error. En 1814, cuando Fernando VII regresó al trono, cometió un acto insensato. Anuló la Constitución, persiguió liberales, restauró el absolutismo, rechazó los gobiernos autónomos de América. Las colonias entendieron el mensaje. España no permitirá reformas, solo quedaba la independencia. Por eso, desde 1814 en adelante, Bolívar reinicia la guerra. San Martín lanza su campaña del sur. México, Centroamérica y el Caribe se levantan. América se incendia por completo. Conclusión, sin Napoleón la independencia habría tardado mucho más. La invasión napoleónica destruyó la monarquía española, generó juntas autónomas en América, debilitó el aparato militar colonial, difundió ideas revolucionarias, provocó rupturas políticas irreversibles y obligó a América a decidir su destino. Napoleón no quería liberar a América, pero su invasión aceleró la independencia por lo menos 20 o 30 años. Los libertadores aprovecharon la oportunidad histórica. La caída del poder español comenzó en Madrid y se consumó en Caracas, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Quito y México. El joven criollo que observaba el derrumbe del Imperio Español, Simón Bolívar, con apenas 16, 17 años, llega a España en 1799 para continuar su formación. Lo envían sus tíos y su tutor Simón Rodríguez, con un objetivo claro: completar su educación aristocrática, aprender lenguas, historias y filosofía, integrarse en la sociedad cortesana, perfeccionarse como caballero europeo. Pero lo que Bolívar recibe no es una simple educación, sino una experiencia histórica que marcará para siempre su visión de poder. España vivía una crisis profunda. Cuando Bolívar llega a Madrid, España estaba debilitada económicamente. El absolutismo estaba en decadencia. La influencia francesa era fuerte. El pueblo estaba inquieto. La nobleza dividida. El clero temeroso de perder sus privilegios. Bolívar ve esto con claridad. Lo que más le impacta es la fragilidad de la monarquía, que a diferencia de lo que enseñaban en América, no era sólida ni era invencible. En España, Bolívar entra en contacto con el pensamiento ilustrado. Gracias a su educación y a sus tutores, Bolívar lee a Rousseau, conoce el pensamiento de Voltaire, estudia Montesquieu, aprende filosofía liberal, descubre la idea de soberanía popular y entiende el concepto de derechos del hombre y del ciudadano. Estas doctrinas habían sido prohibidas o censuradas en América, pero en Europa circulaban con más libertad, especialmente tras la Revolución Francesa. Para Bolívar, esto fue un despertar intelectual. La presencia de Napoleón lo marca profundamente. Bolívar no conoció personalmente a Napoleón en esta etapa, pero sí vivió el auge de Bonaparte como primer cónsul, su ascenso meteórico por mérito propio, su reputación de genio militar, su desafío a las monarquías europeas. Bolívar queda impresionado por un hombre que sin linaje noble llega al poder por talento y visión. Años después diría, Napoleón fue el más grande constructor de poder en su tiempo. La idea de un líder fuerte, pero que surge del pueblo, influye en su visión de liderazgo americano. El acontecimiento decisivo para Bolívar, la crisis de 1808. Aunque Bolívar ya había regresado a América para 1807-1808, es fundamental entender algo. En España, Bolívar presenció la debilidad del sistema que luego colapsaría en 1808, cuando Napoleón invade España. Destituye a Fernando VII, obliga a abdicar a Carlos IV e impone a José Bonaparte. España queda sin legitimidad, sin orden y sin capacidad para gobernar su imperio.
Bolívar observa desde América, pero con formación europea viva en su memoria que la monarquía no es sagrada. El poder puede romperse, la autoridad depende del consentimiento del pueblo. Es decir, la invasión francesa le confirma lo que ya había intuido en Europa. Las lecciones que Bolívar extrae de España, la experiencia europea le deja a Bolívar tres ideas fundamentales. La primera idea, la legitimidad del gobierno no proviene del rey, sino del pueblo. En España vio a dos reyes abdicar como si nada. Eso destruyó la ilusión del poder divino. La segunda idea, el absolutismo es un sistema viejo, débil y condenado. Napoleón lo aplastó sin esfuerzo. Esto convenció a Bolívar de que América no debía reformarse, sino independizarse. La tercera idea, las juntas de gobierno pueden sustituir a la monarquía. Bolívar vio cómo las provincias españolas se organizaron autónomamente en 1808. Más tarde diría, las juntas de España nos dieron el ejemplo para hacer las nuestras. Este es el origen intelectual de la Junta de Caracas de 1810. La ceremonia del Monte Sacro en 1805, la consecuencia directa. En 1805 Bolívar viaja nuevamente a Europa, esta vez con su maestro Andrés Bello. En Roma, en el Monte Sacro, pronuncia su célebre juramento. No daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta ver libre a América del yugo español. Ese juramento no nace en Caracas, nace de lo que observó en España y en Europa. Fragilidad del imperio, decadencia absolutista, gloria personal de Napoleón, ideas ilustradas de libertad, contradicciones del sistema colonial, conciencia de liderazgo. España sembró en Bolívar el germen de la independencia, aunque sin quererlo, la estancia de Bolívar en España fue un laboratorio formativo donde él conoció el pensamiento ilustrado, observó la debilidad del absolutismo, fue testigo de la crisis moral y política de la monarquía española, percibió el auge de Napoleón como ejemplo de liderazgo transformador, comprendió que un imperio puede caer y que la libertad es posible. La invasión napoleónica a España no solo abrió la puerta a la independencia, sino que confirmó al propio Bolívar que había llegado su momento histórico. La invasión a Rusia, el principio del fin del imperio napoleónico. La campaña de Rusia en 1812 es uno de los episodios más estudiados de la historia militar europea. Y no es casualidad. Fue allí donde Napoleón Bonaparte, el hombre que parecía invencible, comenzó a caer. En este capítulo analizaremos los hechos, las causas, el desarrollo y las consecuencias inmediatas de esta invasión, entendiendo su impacto en el equilibrio del poder mundial. El imperio napoleónico en su apogeo. Para 1811, Napoleón dominaba casi toda Europa continental. Francia era la potencia militar más poderosa del mundo. Tenía bajo su influencia directa o indirecta a España, Italia, Holanda, parte de Alemania, Polonia y territorios bálticos. Rusia, bajo el zar Alejandro I, había sido aliada forzada tras la derrota de 1807, pero esta alianza era frágil. Rusia no estaba dispuesta a vivir eternamente bajo los dictámenes del emperador francés. Surge así el rompimiento entre Rusia y Francia. Las causas del quiebre fueron profundas. El bloqueo continental, que fue un error de Bonaparte. Napoleón había impuesto un bloqueo económico para asfixiar a Inglaterra y resultaron asfixiados los pueblos de Europa, prohibiendo a Europa comercializar con los británicos. Rusia comenzó a violarlo discretamente porque su economía dependía del comercio marítimo. Ambiciones contrapuestas en Europa Oriental. Rusia aspiraba a expandirse hacia Polonia y los Balcanes. Francia quería limitar esa expansión. Desconfianza personal entre Napoleón y el zar Alejandro I. Ambos se veían como futuros dueños del continente. Dos titanes destinados al choque. Ese choque llegó en 1812. El gran ejército de Napoleón invade Rusia. Napoleón reunió la fuerza militar más grande que Europa había visto hasta entonces. Más de 600.000 soldados, tropas francesas, italianas, prusianas, bávaras, polacas y austriacas. Un aparato logístico gigantesco, pero mal preparado para el invierno ruso. 24 de junio de 1812, cruzó el río Dnieper y comenzó la campaña. La estrategia rusa, retroceder para vencer. Rusia no enfrentó a Napoleón en batallas decisivas. Aplicó una estrategia que resultó devastadora. Retrocedían constantemente. Quemaban pueblos, cosechas y suministros, tierras arrasadas. Estiraban las líneas francesas hasta el agotamiento. Napoleón avanzaba hacia un territorio cada vez más vacío, más frío y más hostil. Una trampa. Borodino, la batalla más sangrienta. El 7 de septiembre de 1812 se libró la única y gran batalla formal de la campaña Borodino. Fue una de las más sangrientas de toda la era napoleónica. Más de 250.000 hombres participaron. Ambos bandos sufrieron pérdidas enormes. Napoleón ganó, pero una victoria pírrica. No destruyó al ejército ruso ni logró forzar la rendición. Moscú, la ciudad vacía y el incendio. Napoleón llegó a Moscú el 14 de septiembre esperando que el zar pidiera la paz, pero ocurrió lo inesperado. Moscú estaba completamente vacía. Había sido evacuada. A los pocos días estalló un incendio devastador, probablemente provocado por milicias rusas, que destruyó gran parte de la ciudad. Napoleón no logró vivienda, provisiones ni estabilidad. Y lo peor, Alejandro I se negó a negociar. La retirada, el desastre total. En octubre, Napoleón tomó la decisión fatal, retirarse. El invierno ruso cayó con brutalidad. Temperaturas extremas, falta de alimentos, ataques constantes de guerrillas y cosacos, caballos muriendo por miles, tropas congeladas o desertando. De los 600.000 soldados iniciales regresaron menos de 100.000. Fue un colapso militar sin precedentes. Consecuencias inmediatas del derrumbe del sistema napoleónico.
La derrota en Rusia no solo destruyó un ejército, destruyó la aura de invencibilidad de Napoleón. Prusia y Australia se sublevaron. Inglaterra financió nuevas coaliciones. En España la resistencia se fortaleció. Los pueblos sometidos por Francia vieron la oportunidad de liberarse. Todo el edificio político que Napoleón había construido empezó a resquebrajarse. En 1814, 2 años después de esta campaña, su imperio cayó y él fue enviado a la isla de Elba. La invasión a Rusia fue el evento que cambió la historia europea. Sin ella, Napoleón habría mantenido su dominio sobre el continente. Para América y para los ojos de Bolívar, el derrumbe de Napoleón significó el resurgimiento de España, que comenzaría a reclamar con fuerza sus colonias. El cierre de la ventana de oportunidad que América debía aprovechar. La necesidad urgente de acelerar el proceso independentista. Por eso, la caída de Napoleón no solo cambió Europa, aceleró la independencia americana. Tras el desastre de la invasión a Rusia, en 1812, el imperio nunca recuperó su equilibrio. La pérdida de la aura de la invencibilidad, la reacción de las potencias europeas, la presión militar persistente, especialmente en Alemania y España, y el agotamiento económico y humano terminaron por derrumbar el sistema napoleónico. La derrota culminó con la batalla de Leipzig, 16 al 19 de octubre de 1813, la invasión de Francia en 1814, la entrada aliada de París, final de marzo de 1814, y la abdicación y el exilio de Napoleón tras el Tratado de Fontainebleau, abril de 1814. El emperador fue enviado a la isla de Elba, mayo de 1814, donde recibió una pequeña soberanía, pero su era como dominador europeo había terminado. Napoleón partió hacia Elba y llegó el 4 de mayo de 1814. Allí gobernó la pequeña isla, con una guardia reducida y una administración propia. Aunque oficialmente en exilio, conservó parte del aparato administrativo y un puñado de fieles. Su situación era mezcla de humillación y de ligera autonomía. Llevaba un estilo cortesano, reducido pero vigilado por las potencias. Mientras tanto, en Francia se restauró la dinastía borbónica con Luis XVIII, 18. La restauración comenzó en abril-mayo de 1814. Luis XVIII entró en París el 3 de mayo de 1814. Restauración borbónica en Francia. Restauración de la monarquía con garantías conservadoras y promesas de liberalismo limitado. Reordenamiento europeo del Congreso de Viena, 1814-1815. El fin del primer ciclo napoleónico no significó olvido. El legado legal, administrativo y militar de Napoleón perduró. Volvió la posibilidad de conflicto. El descontento en Francia permitió el regreso de Napoleón en 1815. Los 100 días, episodio que culminaría en Waterloo. ¿Cómo fue ese regreso de Napoleón? Tras el exilio en la isla de Elba en 1814, Napoleón parecía políticamente acabado. Sin embargo, un conjunto de factores internos y externos en Francia y Europa crearon el escenario perfecto para que él volviera. Su retorno fue tan sorprendente como meteórico y su caída esta vez fue irreversible. ¿Qué estaba pasando en Francia mientras Napoleón estaba en Elba? Había un descontento con los Borbones. Luis XVIII, restaurado por las potencias europeas, cometió errores graves. Restableció símbolos de la monarquía absolutista, colocó a nobles exiliados en puestos claves, suspendió beneficios y ascensos otorgados por Napoleón, persiguió a oficiales leales al imperio, aplicó políticas impopulares que beneficiaban a la vieja aristocracia. El pueblo, especialmente militares, campesinos y burgueses, comenzaron a sentir que la restauración era un retroceso. Crisis económica y desempleo. Tras años de guerra, Francia estaba devastada. La vuelta de la monarquía no resolvió nada, aumentaron los impuestos y la producción cayó. El ejército seguía siendo bonapartista. Miles de soldados respetaban a Napoleón como un padre. Al ser desplazados por nobles sin experiencia militar, el malestar se acumuló. Las potencias reunidas en el Congreso de Viena en 1814 estaban ocupadas discutiendo cómo organizar el continente. Rusia quería dominar Polonia, Australia quería expandirse en Italia, Prusia quería más territorio en Alemania, Inglaterra buscaba equilibrio y control marítimo. Nadie esperaba que Napoleón regresara, estaban distraídos. Además, los aliados habían cometido un error. Elba quedaba demasiado cerca de Italia y del sur de Francia. Napoleón se entera de la crisis en Francia. Desde Elba, Napoleón recibía informes secretos. El descontento civil crecía. El ejército no confiaba en Luis XVIII. Muchos oficiales lo extrañaban. Había movimientos conspirativos bonapartistas. En febrero de 1815 comprendió que había un vacío de poder y un descontento generalizado que podía aprovechar. Napoleón toma la decisión de regresar. Y el 26 de febrero de 1815, Napoleón escapó de Elba con 900 hombres, unos pocos barcos casi sin armas pesadas y una audacia absoluta. Su plan era claro: desembarcar en Francia, avanzar sin derramar sangre y aplicar el magnetismo personal en el ejército. Napoleón no desembarcó cerca de París ni Marsella. Eligió la ruta de los Alpes, la misma que había recorrido siglos antes Aníbal. Era un camino simbólico, histórico y militarmente difícil de intersectar. Allí comenzó la marcha que luego se conocería como la Ruta del Águila. El momento más famoso, una sola frase cambió la historia. El rey envió tropas para detenerlo. En Grenoble ocurrió el episodio icónico. Napoleón se adelantó solo, sin armas, y dijo: soldados, ¿me reconocerán como a su emperador? Si quieren matarme, aquí estoy. Los soldados debían arrestarlo. En cambio, rompieron filas,
corrieron hacia él y gritaron: ¡Viva el emperador! Esa escena se repitió por toda Francia. La entrada en París el 20 de marzo de 1815, Luis XVIII huyó sin resistencia. Napoleón entró como líder absoluto, aclamado por multitudes y recuperando el poder sin disparar un solo tiro. Comenzaban los 100 días. ¿Por qué cayó de nuevo tan rápido? Napoleón regresó con el mismo problema que lo llevó al exilio. Europa entera lo temía. Las potencias alarmadas suspendieron el Congreso de Viena y formaron una nueva coalición militar. Inglaterra, Prusia, Austria, Rusia, Países Bajos, España y Portugal como aliados secundarios. Esta vez no negociarían. Declararon a Napoleón fuera de la ley y la paz de Europa. El error estratégico, apresurarse a atacar. Napoleón sabía que no podía esperar a que los aliados invadieran Francia. Decidió adelantarse. Su objetivo, dividir y derrotar a ingleses y prusianos antes de que se unieran. Resultado, la campaña de Bélica en junio de 1815. Victoria francesa en Ligny, 14 de junio. Derrota parcial en Quatre-Bras. Y finalmente, el 18 de junio de 1815, Waterloo. Waterloo es la batalla decisiva donde Wellington resistió hasta la llegada de los prusianos en Blücher. El ejército francés fue derrotado. La Guardia Imperial, la unidad más élite, se sacrificó en la última carga. Cuando cayó la Guardia, cayó el imperio. Segunda abdicación y al final del sueño. El 22 de junio de 1815, Napoleón abdicó nuevamente, esta vez sin condiciones. Intentó huir a Estados Unidos, pero fue capturado por la Marina Británica. Inglaterra no cometería el mismo error dos veces. Lo enviaron a Santa Elena, un islote perdido en Atlántico Sur, remoto, sin salida, imposible de escapar, custodiado constantemente. Allí vivió sus últimos años hasta su muerte en 1821. Gracias a todos por estar acá, gracias por seguirme, gracias por acompañarme en esta historia tan emblemática y tan importante para la historia del universo, para la historia del mundo.